Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. La evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Estrategias de evaluación. El docente debe incorporar en el aula estrategias congruentes con las características y necesidades individuales de cada alumno y las colectivas del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo. Las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Métodos: procesos que orientan el desarrollo y la aplicación de estrategias. Técnicas: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Recursos: instrumentos o herramientas que permiten obtener información del proceso de enseñanza y aprendizaje. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. Algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño, interrogatorio. Técnicas de observación. Permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación. Observación sistemática. El observador define previamente los propósitos a observar. Se utiliza la guía de observación y el registro anecdótico. Observación asistemática. El observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Guías de observación. Se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Su finalidad es centrar la atención en aspectos específicos, promover la objetividad, observar diferentes aspectos e interacciones, detectar avances e interferencias en el aprendizaje. Para elaborar una guía de observación es necesario definir el propósito, el tiempo, los aspectos a observar, tareas, actividades, interacciones, actitud, relaciones entre alumnos, entre otros. Registro anecdótico. Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Su finalidad es hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Se compone de 7 elementos: fecha, hora, nombre del alumno, alumnos o grupo, actividad evaluada, contexto de la observación, descripción e interpretación de lo observado. Diario de clases. Es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. Su finalidad es promover la autoevaluación, privilegiar el registro libre y verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se debe definir la periodicidad del diario, seleccionar qué se incluirá, realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos y propiciar la reflexión entre pares. Escala de actitudes. Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal. Para elaborarla, se debe determinar la actitud a evaluar y definirla, elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Utilizar criterios de la escala tipo Likert, por ejemplo, totalmente de acuerdo,
parcialmente de acuerdo. Técnicas de desempeño. Requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entre los instrumentos se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Preguntas sobre el procedimiento. Tiene la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión. Se busca promover la reflexión, fomentar la autoobservación y el análisis del proceso, favorecer la búsqueda de soluciones y la verificación personal de lo aprendido. Se requiere determinar el tema, establecer la intención de las preguntas, ordenar las preguntas graduando su dificultad y determinar qué instrumento permitirá la evaluación, lista de cotejo o escala de valoración, rúbrica. Cuadernos de los alumnos. Permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Incluir ejercicios donde se vea el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o seleccionarla y analizarla. Organizadores gráficos. Son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Permiten identificar los aspectos de determinado contenido que los alumnos consideran relevante y la forma en que los ordenan o relacionan. Es necesario definir el tipo de organizador y el propósito, seleccionar los conceptos involucrados y comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador. La primera vez es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta como referencia. Técnicas para el análisis de desempeño. Portafolio. Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones, escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizados de manera individual o colectiva, que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requiere de criterios que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño, destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente, se encuentra cada alumno. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. Fase 1. Recolección de evidencias. Fase 2. Selección de las mismas. Fase 3. Su análisis. Fase 4. Integración del portafolio. Su finalidad es ser un reflejo del proceso de aprendizaje. Identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo largo del proceso. Favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje. Promover la auto y la coevaluación. Rúbrica. Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala determinada. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. Es necesario redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados, establecer los grados máximo, intermedio y mínimo del logro y una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Lista de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. Generalmente se organiza en una tabla que considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Técnicas de interrogatorio. Tipos textuales, orales y escritos. Son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos. Se requiere determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características, forma y contenido, seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario y delimitar la extensión o el tiempo de intervención. Se valoran con una lista de cotejo o rúbrica. Debate.
Es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. La preparación y la ejecución del debate constan de 3 fases. Antes, definición del tema, definición de la postura y los roles, selección y análisis de fuentes, resumen, preparación. Durante, presentación, interacción cronometrada de los participantes, argumentación y contraargumentación, conclusiones. Después, evaluación. Para realizar un debate es necesario contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, moderador y participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación, que exista un clima de confianza y respeto mutuos, sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación, conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. Para evaluar un debate, debe elaborarse una lista de cotejo o una rúbrica. Ensayo. Es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema. Su estructura es libre, organizado en un inicio, un desarrollo y un cierre. Para elaborarlo, se debe definir el tema y asumir una postura al respecto, identificar al destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista diferentes, redactar el borrador, expresar las ideas personales, corregir, editar y presentar. Para evaluarlo, es necesario elaborar una rúbrica, una lista de cotejo. Pruebas escritas. Se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas. De opción múltiple, de base común, multireactivos, de ordenamiento, verdaderas o falsas, de correlación, para completar ideas, abiertas de respuesta única. Características: objetividad, validez, confiabilidad, claridad, valor de cada reactivo. Pruebas de respuesta abierta. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno. Permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos. Es necesario seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos. Especificar a los alumnos qué esperamos de sus respuestas, establecer criterios de evaluación y darlos a conocer, promover la observación y reflexión.